La almirante Qatar se paró en el centro de comando de la estación espacial llamada Harmonic Edge. Su piel azul se había vuelto pálido con preocupación. A su alrededor, decenas de seres extraterrestres de diferentes mundos trabajaban en brillantes paneles de control. Sus rostros mostraron la misma cosa: miedo. El gigante de visualización de la pantalla enfrente de ellos muestra una imagen terrible. Las formas oscuras mueven a través del espacio como una nube negra. Estos fueron el vacío enjambre, y estaban comiendo todo a su paso. Señor, nos acaba de perder el contacto con las Centauri colonias, informó el teniente de Sara, un ser alto, con 4 brazos y ojos plateados. Su voz tembló mientras hablaba. El enjambre los consumió por completo. 4.000 millones de personas desaparecieron en 6 horas. Katevar cerró los ojos. 4.000 millones de vidas. Eso era más que la población de su mundo natal. El enjambre del vacío se había estado moviendo por la galaxia durante 3 años. Cada vez que atacaban, ganaban. Cada vez que la coalición trató de defenderse, fracasó. La coalición de mundos pacíficos era el gobierno más grande de la galaxia. Incluía más de 200 especies exóticas diferentes. Algunos parecían personas altas y delgadas con orejas puntiagudas. Otros estaban hechos de roca viva. Algunos vivían bajo el agua y necesitaban trajes especiales para respirar aire, pero todos tenían una cosa en común: habían vivido en paz durante miles de años. ¿Cuánto tiempo hasta que llegaron al sistema Vega?, preguntó Katevar. A su velocidad actual, tal vez 2 semanas, respondió el comandante Velnix, un ser cuyo cuerpo parecía agua corriente contenida en un recipiente transparente. La flota de defensa allí tiene 40.000 barcos. Pero después de lo sucedido en Próxima, Velnix no necesitaba terminar. Todos sabían lo que pasó en Próxima. La coalición había enviado 60.000 barcos para detener el enjambre allí. Solo 300 barcos habían escapado. El resto fueron destruidos o, peor aún, convertidos en más criaturas enjambre. La doctora Lisa se acercó al grupo. Ella era una de la armonía etérea, una especie que parecía cristal viviente. La luz bailaba a través de su cuerpo despejado mientras se movía. Ella era la mejor científica de la coalición y parecía más preocupada que nadie. Almirante, he estudiado cada batalla que hemos librado contra el enjambre, dijo. Su voz sonaba como campanas de viento en una suave brisa. Nuestras armas de energía no les hacen nada. Sus naves pueden cambiar y adaptarse a cualquier ataque de energía en cuestión de minutos. Cañones de plasma, matrices de láser, haces de iones. Nada funciona después de las primeras inyecciones. ¿Qué pasa con los torpedos cuánticos?, preguntó Katevar. Trabajaron en la estación batalla de Alfa. Durante exactamente 12 minutos, respondió Lisata. Entonces el enjambre se adaptó a esos 2. Señor, no creo que podamos ganar esta guerra con nuestras armas actuales. El centro de mando se quedó en silencio. Fuera de las ventanas, podían ver la flota de la coalición. Miles de hermosos barcos con curvas suaves y cascos brillantes. Estas naves habían mantenido la paz en la galaxia durante siglos, pero no fueron hechos para una guerra como esta. El capitán Moridan habló desde su puesto. Él era de una especie que parecía plantas gigantes con muchos brazos en lugar de ramas. ¿Qué tal pedir ayuda a los clanes guerreros de Andrómeda? Están demasiado lejos, dijo Qatar. Para cuando sus flotas puedan alcanzarnos, el enjambre habrá consumido la mitad de la galaxia. Los cronometradores de la Dimensión 7 no interfieren en conflictos físicos. 1 a 1, pasaron por todos los aliados posibles. El resultado siempre fue el mismo. Nadie pudo ayudarlos a tiempo. Nadie tenía armas que pudieran detener el enjambre. La doctora Lisa de repente dejó de moverse. Su cuerpo de cristal comenzó a brillar más. Espera, dijo ella. Puede haber una opción. Pero es peligroso. ¿Más peligroso que dejar que el enjambre se coma toda la galaxia?, preguntó Katevar. Quizás. Lisa se mudó a una terminal de computadora. Sus dedos de cristal bailaron sobre los controles. Estoy accediendo a los archivos profundos, los registros más antiguos en el espacio de la coalición. La pantalla principal cambió para mostrar texto antiguo descolorido. Las palabras estaban en el idioma antiguo que todas las especies de la coalición habían aprendido a leer. ¿Qué dice?, preguntó Velnix. Es un informe de la División de Primer Contacto fechado hace más de 200 años estándar. Lisa dijo que encontraron un mundo al borde de la galaxia. Un mundo al que llamaban Tierra. Nunca escuché hablar de eso,
dijo el capitán Moridan. No lo habrías hecho. Fue clasificado como un mundo mortal de clase X y puesto en cuarentena permanente. Todos en el centro de comando dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Un mundo mortal de clase X era la calificación de peligro más alta posible. Significaba un planeta tan peligroso que incluso visitarlo podría matarte. ¿Qué lo hacía tan peligroso? Kate preguntó, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Lisa leyó de los viejos archivos. Gravedad 3 veces estándar galáctico. Composición de la atmósfera tóxica para la mayoría de la vida conocida. Patrones climáticos que incluyen tormentas violentas que abarcan continentes enteros. Actividad volcánica que puede cambiar el clima. Y lo peor de todo, hizo una pausa. ¿Lo peor de todo qué? Exigió Qatar. La especie dominante. Se llamaban a sí mismos humanos. El informe dice que son cazadores de persistencia que evolucionaron a partir de depredadores. Pelean guerras contra los de su propia especie por deporte. Han desarrollado miles de formas diferentes de matar a otros seres vivos. El equipo de contacto estaba tan asustado que recomendaron que se dejara en paz a toda la especie. ¿Quieres que pidamos ayuda a estos humanos? Velnik sonó conmocionado. Estas criaturas de un mundo de muerte. Piénsalo. Lisa dijo, el enjambre se puede adaptar a cualquier arma de energía que utilizamos. Pero lo que si alguien luchó con algo diferente? ¿Qué pasa si alguien ha usado armas el enjambre nunca había visto antes? El almirante Keitar se quedó mirando la pantalla. La idea era una locura, pero eran ya hacia el final de todo. ¿Qué tiene que perder? Ni siquiera sé si todavía están vivos. Él preguntó. Este informe tiene 200 años. Desconocido. Lisa exhaustiva respondió. Pero solo hay una manera de averiguarlo. Alrededor del centro de comando, extraterrestres de docenas de mundos diferentes se miraban unos a otros. Eran seres pacíficos que habían vivido toda su vida sin violencia. La idea de pedir ayuda a depredadores de un mundo de muerte iba en contra de todo lo que creían. Pero fuera de las ventanas, el espacio estaba vacío donde solían estar las colonias Centauri. Envía él. Mensaje, dijo Kitvar finalmente. Contacta con esta tierra. Diles lo que está pasando. Pregúntales. Se detuvo. ¿Qué pedían exactamente? Diles que la galaxia se está muriendo, dijo. Diles que necesitamos guerreros. Diles que necesitamos asesinos. Las palabras se sintieron extrañas en su boca. En todos sus años de servicio, nunca antes había dicho algo así. La doctora. Lisa comenzó a trabajar en la transmisión. Ella incluyó toda su información sobre el enjambre, su ubicación y una súplica desesperada de ayuda. Cuando terminó, miró el mensaje del almirante listo para enviar. Señor, pero debo advertirte. Si estos humanos son realmente tan peligrosos como dicen los viejos informes, podríamos estar intercambiando una amenaza por otra. Kate asintió. Envíalo de todos modos. Tenemos que intentarlo todo. El mensaje salió disparado al espacio, viajando más rápido que la luz hacia un pequeño mundo azul en el borde de la galaxia. Un mundo con el que nadie en la coalición había hablado durante más de 200 años. Un mundo que sus antepasados habían tenido demasiado miedo de visitar. En el centro de mando de Armonisech, los últimos seres libres de la galaxia esperaban una respuesta. No sabían si llegaría ayuda. Ellos ni siquiera sabían si la Tierra existía ya. Pero por primera vez en meses, tenían esperanza. En algún lugar de un planeta tan peligroso que había sido marcado como prohibido. Puede haber guerreros lo suficientemente fuertes como para salvarlos a todos. Esperaron desesperadamente a que aparecieran los mundos de la muerte de la Tierra. La doctora. Sarah Chen estaba tomando café cuando llegó el mensaje. Trabajó en la estación de escucha del espacio profundo en Chile, un lugar donde platos de radio gigantes apuntaban a las estrellas, con la esperanza de escuchar algo interesante. La mayoría de los días no escuchaba nada más que ruido cósmico. Pero hoy fue diferente. Sarah, necesitas ver esto. Llamó a su pareja, el Dr. James Park, desde el otro lado de la habitación. Su voz sonaba extraña. La computadora captó una transmisión. No es de la Tierra. Sarah dejó su café y se acercó al puesto de trabajo de James. En la pantalla, pudo ver una serie de patrones que definitivamente no provenían de ninguna tecnología humana. ¿Hace cuánto tiempo entró esto? Ella preguntó. Hace unos 10 minutos. El programa de traducción de IA ha estado trabajando en ello. Sarah, creo que es un mensaje pidiendo ayuda. El programa de traducción terminó su trabajo. El mensaje apareció en la pantalla en inglés sencillo. Sarah lo leyó una vez, luego lo volvió a leer.
Luego se sentó pesadamente en una silla. «Esto no puede ser real», susurró. El mensaje era de algo llamado Coalición de Mundos Pacíficos. Hablaba de una galaxia llena de diferentes especies alienígenas. Describía a un enemigo terrible llamado Enjambre del Vacío que estaba destruyendo todo. Y al final, le pidió a la Tierra que enviara guerreros para ayudarlos a luchar contra ellos. «James, llama al presidente». Sara dijo, «Llama a todos. Esto lo cambia todo». En 6 horas, todas las personas importantes en la Tierra sabían sobre el mensaje. El presidente del gobierno de la Tierra Unida se sentó en una sala de reuniones con generales, científicos y diplomáticos. Habían leído el mensaje alienígena docenas de veces. «Entonces, permítame entender esto», dijo el general Martínez, jefe de las fuerzas militares de la Tierra. «Estos extraterrestres nos piden ayuda porque piensan que somos buenos para pelear guerras». «Eso parece ser correcto», dijo el Dr. Chen, quien había sido traído a la reunión como experto. Según su mensaje, encontraron la Tierra hace 200 años, pero decidieron que éramos demasiado peligrosos para contactar. ¿Demasiado peligroso?, preguntó el presidente Williams. ¿Qué vieron que los asustó tanto? La doctora Elizabeth Warren, la principal historiadora de la Tierra, habló. Hace 200 años habría sido durante las guerras de recursos. Estábamos peleando por petróleo, agua y comida. Fue una época muy violenta en la historia de la humanidad. ¿Y piensan que eso nos califica para luchar contra este enjambre de vacíos?, preguntó el almirante Rodríguez, jefe de la Armada Espacial Terrestre. «Mire la descripción de sus armas», dijo el general Martínez, señalando una parte del mensaje. «Todo lo que usan se basa en la energía. Láseres, plasma, haces de iones. Nunca han luchado contra nadie que usara armas cinéticas simples». «¿Armas cinéticas?», preguntó el presidente. «Balas, misiles, cañones de riel», explicó el general. «Cosas que funcionan golpeando el objetivo con mucha fuerza en lugar de quemarlo con energía». La doctora Chen sacó más información en su tableta. «Hay algo más interesante aquí. Describen a su enemigo como adaptativo. El enjambre del vacío puede cambiar para resistir las armas de energía después de ser golpeado varias veces. Pero no puedes adaptarte a un trozo de metal que se mueve a gran velocidad. ¿Entonces quieren que disparemos a los alienígenas con balas?», preguntó el presidente Williams. «Es más complicado que eso», dijo el almirante Rodríguez. «Pero sí, esencialmente toda nuestra doctrina militar se basa en armas cinéticas y tácticas físicas. Hemos estado perfeccionando la guerra durante miles de años. Estos alienígenas han sido pacíficos durante tanto tiempo que han olvidado cómo luchar de manera efectiva». La habitación estuvo en silencio por un momento. Todos estaban pensando en lo que esto significaba. La humanidad no estaba sola en el universo, y de alguna manera ellos eran los que daban miedo. «Hay otro problema», dijo el Dr. Warren. «Según este mensaje, estos extraterrestres son herbívoros o formas de vida basadas en la energía. Nunca han tenido que buscar comida ni luchar por sobrevivir. Descendemos de cazadores de persistencia. Nuestros antepasados persiguieron presas a través de los continentes hasta que los animales colapsaron por agotamiento. ¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó el presidente. «Significa que pensamos de manera diferente sobre el conflicto», explicó el general Martínez. «Para ellos, la guerra es algo terrible que debería evitarse. Para nosotros, la guerra es una herramienta que se puede utilizar para resolver problemas. No tenemos miedo a la violencia porque hemos estado viviendo con ella durante toda nuestra historia evolutiva». El almirante Rodríguez se puso de pie y caminó hacia una pantalla de pared que mostraba la Tierra desde el espacio. «He estado leyendo la información táctica que nos enviaron. Este enjambre del vacío ataca en línea recta. Usan números abrumadores y esperan que sus enemigos entren en pánico. Nunca se han enfrentado a un enemigo que utilice tácticas de guerrilla o retiradas estratégicas. ¿Crees que realmente podemos ganar?», preguntó el presidente Williams. «Creo que podemos darles una gran pelea», respondió Rodríguez. La pregunta es si deberíamos. ¿Qué quiere decir? Pregúntele al Dr. Chen. Piénsalo. En este momento, somos una especie pequeña en un mundo. Si ayudamos a estos extraterrestres, nos convertimos en parte de una comunidad galáctica, pero también nos convertimos en el brazo militar de esa comunidad. ¿Estamos listos para esa responsabilidad? El presidente miró alrededor de la sala a todos los expertos. Científicos, soldados, diplomáticos, todos pensaban en lo mismo.
Esta fue la decisión más grande en la historia de la humanidad. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Ella preguntó. Según su mensaje, el enjambre del vacío llegará a sus mundos centrales en unos 6 meses, dijo el Dr. Chen. Pero nos llevaría al menos 2 meses llegar allí con nuestros barcos más rápidos. Entonces, tenemos que decidir ahora, dijo el presidente Williams. El general Martínez se inclinó hacia adelante. Señora Presidenta, necesito decir algo. Nuestras Fuerzas Armadas se han estado preparando para la guerra espacial durante 50 años. Tenemos barcos, armas y soldados entrenados, pero nunca hemos tenido un enemigo real contra el que luchar. Nuestra gente se está poniendo inquieta. Se unieron al ejército para proteger la tierra, pero no ha habido nada contra lo que protegerse. ¿Estás diciendo que nuestros soldados quieren pelear?, preguntó el presidente. Estoy diciendo que nuestros soldados quieren servir a un propósito. Y este podría ser el propósito más importante en la historia de la humanidad. El almirante Rodríguez asintió. Además, si no los ayudamos en este enjambre de vientos vacíos, podrían venir por nosotros a continuación. Es mejor luchar contra ellos lejos de la Tierra. La doctora Chen levantó la mano. Hay algo más que deberíamos considerar. Estos extraterrestres tienen tecnología que no podemos imaginar. Viajes más rápidos que la luz, manipulación de energía, gravedad artificial. Si los ayudamos, podrían compartir parte de ese conocimiento con nosotros. ¿Y si no los ayudamos?, preguntó el presidente. Entonces nos quedamos solos en nuestro único mundo mientras un monstruo devorador de galaxias se fortalece, dijo el Dr. Warren. Eventualmente, nos encontrará. El presidente Williams estuvo callado durante mucho tiempo. Pensó en la historia de guerra y violencia de la humanidad. Pensó en los alienígenas que eran tan pacíficos que no podían defenderse. Pensó en sus hijos y en qué tipo de universo quería dejarles. Doctora Chen, prepara un mensaje de respuesta, dijo finalmente. Diles que ya vamos. ¿Qué debería decir el mensaje?, preguntó el Dr. Chen. El presidente sonrió y por un momento ella se parecía a la de la humanidad de los antiguos guerreros. Dígales que la Tierra se acuerda de cómo luchar. Diles que estamos trayendo todo lo que tenemos. Y les digo que cuando los seres humanos se hacen una promesa, la mantenemos. Como el mensaje fue preparado y enviado hacia las estrellas, la Tierra comenzó a cambiar. Las fábricas que habían sido la construcción de naves de exploración, comenzó la fabricación de buques de guerra en su lugar. Los soldados que habían estado en entrenamiento teórico batallas, comenzado la preparación de los reales. Los científicos que había sido el estudio de los usos pacíficos de la tecnología comenzó a pensar acerca de las armas. Por primera vez en décadas, la humanidad tenía una guerra que librar. Y a pesar del peligro, a pesar del enemigo desconocido que esperaba en la oscuridad entre las estrellas, la gente de todas partes sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintieron necesitados. Los mundos de la muerte de la Tierra iban a la guerra. La primera flota humana llegó al área de preparación de la colisión cerca de Vega Prime, exactamente 63 días después de recibir la llamada de socorro. La almirante Elena Vázquez se paró en el puente de la nave terrestre Indomable, observando las naves alienígenas a través de la pantalla de visualización. Los barcos de la coalición eran hermosos. Tenían cascos lisos y curvos que brillaban con una luz suave. Se movían por el espacio como bailarines, silenciosos y elegantes. Todo en ellos hablaba de una civilización que había aprendido a vivir en armonía con el universo. Las naves humanas parecían armas, donde las naves alienígenas eran lisas. Las naves humanas tenían ángulos agudos y blindaje, donde los alienígenas usaban escudos de energía que brillaban como pompas de jabón. Los humanos tenían gruesos cascos de metal diseñados para absorber el daño. Las naves humanas se movían como depredadores, rápidas y agresivas. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del buque insignia de la coalición, informó el oficial de comunicaciones Torres. Quieren establecer protocolos de primer contacto. Póngalos a través, respondió Vázquez. La pantalla principal parpadeaba y mostraba el puente de una nave alienígena. De pie en el centro había un ser alto y delgado con piel azul y ojos grandes y suaves. Este era el almirante Kate, líder de las fuerzas de la coalición. Saludos, seres de la Tierra, dijo Octvar. Su voz fue traducida por la computadora del barco, pero Vázquez pudo escuchar el alivio en su tono. Soy el almirante Ketabar de la coalición. Estamos agradecidos de que haya respondido a nuestro llamado de ayuda. Soy la almirante Elena Vázquez de la Armada Espacial de la Tierra, respondió ella. Vinimos tan pronto como pudimos.
¿Cuál es la situación actual? El enjambre del vacío ha consumido el sistema Arcturus. Se están moviendo hacia nuestros mundos centrales. Estimamos que llegarán a Vega Prime en aproximadamente 4 días estándar. Vázquez estudió la exhibición táctica que su tripulación había preparado. ¿Cuántas naves enemigas estamos mirando? Nuestros exploradores informan que se acercan aproximadamente 50.000 criaturas del vacío. Kate Barr dijo, cada uno es del tamaño de un buque de guerra de la coalición. El almirante humano asintió con calma. Su tripulación había esperado. Los alienígenas habían enviado información detallada sobre el enjambre del tamaño y capacidades. ¿Cuántos barcos disponibles? Vázquez pidió. El combinado de la coalición de la flota, aquí los números de 8.000 barcos. Qatar respondió. Yo sé que no muchos en comparación con el enemigo, pero son todos los que nos han dejado. ¿Y cuántas batallas ha ganado contra el enjambre de uso de estos barcos? Qatar, la expresión se volvió triste. Ninguno, el almirante Vázquez. No hemos ganado una sola batalla. Vázquez miró a su oficial táctico, comandante Sarah Kim. Kim negó ligeramente con la cabeza, indicando que los planes de batalla de la coalición eran tan ineficaces como habían predicho. Almirante Qatar, necesitaré que tu flota siga nuevas órdenes. Vázquez dijo órdenes humanas. Por supuesto. ¿Qué necesitas que hagamos? Por ahora, quédate atrás y observa. Deja que mi gente te muestre cómo la Tierra pelea guerras. En el puente de la coalición, varios oficiales alienígenas parecían conmocionados. Comandante Velnix, el agua está siendo hablada. Almirante Vázquez, solo tiene 1.200 barcos. ¿Cómo puedes, Fig? ¿HT 50.000 enemigos solo? Vázquez sonrió. Y había algo en esa sonrisa que hizo que los extraterrestres se sienten frío, a pesar de su medio ambiental de los trajes. Debido a que has estado luchando contra ellos por el camino equivocado. La transmisión terminó y Vázquez se dirigió a su tripulación. Estos fueron los humanos los que había entrenado toda su vida para el combate en el espacio. Ellos venían de familias de los soldados, marineros e infantes de marina, de lo que había estudiado cada guerra en la historia humana y aprendido de todos ellos. Todos los barcos. Este es el almirante Vázquez, anunció a través de la flota del sistema de comunicación. ¿Conoces el plan? Recuerda, estos enemigos nunca se han enfrentado a armas cinéticas. Nunca han peleado con nadie que use tácticas de abordaje. Nunca han visto marines humanos en acción. Mostrémosles lo que se han estado perdiendo. A través de la flota humana, soldados y marineros se prepararon para la batalla. En las bahías de armas, los técnicos cargaron cañones de riel con balas de uranio empobrecido. En los cuarteles de la marina, las tropas de asalto revisaron sus armaduras y armas. En las bahías de combate, los pilotos se subieron a barcos pequeños y rápidos diseñados para el combate cuerpo a cuerpo. La flota humana se extendió en formaciones de caza, donde los barcos de la coalición permanecieron juntos en grandes grupos. Las naves humanas se dispersaron por el espacio como una manada de lobos. Contacto enemigo en 1 hora, informó el operador del sensor. La formación de enjambre de huecos es exactamente como se predijo. Vienen directamente hacia nosotros en un grupo denso. Vázquez observó al enemigo acercarse en su exhibición táctica. Las criaturas del vacío se movían como una nube negra, abrumadora y terrible. Ella podía entender por qué la coalición les tenía miedo. Pero ella había crecido con historias de batallas humanas. Ella supo que David había derrotado a Goliat. Ella sabía cómo pequeños, inteligentes fuerzas podrían derrotar grande. Tonto queridos. Lo más importante es que sabía que los humanos habían estado luchando contra probabilidades imposibles durante miles de años. Todos los buques de comenzar patrones de ataque alfa. Ella ordenó. La flota humana golpeó como un rayo. Lugar de reunión de la enjambre de Haddon. Atacaron desde los lados y la parte trasera. Riel de disparos mueve a gran velocidad perforado a través del enjambre de criaturas que nunca se había enfrentado sólido proyectiles antes. El blindaje adaptativo del alienígena diseñado para absorber energía era inútil contra trozos de metal que viajaban a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Impactos directos en clúster de destino 7, informó el oficial de armas. Las naves enemigas se están desmoronando. Por primera vez en años, las fuerzas de la coalición visto enjambre de criaturas mueren. Pero el verdadero choque se produjo cuando el enjambre se trató de la junta humanos de los buques. Los alienígenas habían esperado el pánico y la entrega, como la habían visto de todas las otras especies. En su lugar, encontraron humanos de los infantes de marina a la espera de ellos.
La sargento María Santos condujo a su escuadrón por los pasillos del Indomable como cápsulas de abordaje de enjambre unidas al casco. Las criaturas que emergieron eran como insectos gigantes hechos de cristal negro con garras afiladas y ácido para la sangre. «Recuerda tu entrenamiento», le dijo Santos a sus infantes de marina. «Son grandes y aterradores, pero mueren cuando les dispara suficientes veces». La primera criatura enjambre que dobló la esquina tenía 7 pies de altura y se movía como una araña. Había sido diseñado por la evolución para ser el asesino perfecto, pero nunca antes había luchado contra humanos. Santos y sus infantes de marina abrieron fuego con armas cinéticas, armas que disparaban balas sólidas en lugar de rayos de energía. La armadura de la criatura diseñada para absorber el fuego láser se hizo añicos bajo el impacto de rondas de alta velocidad. «Objetivo derribado», informó Santos con calma. Pasando a la siguiente sección. Durante toda la batalla, la flota de la coalición observó con asombro cómo los humanos hacían cosas que parecían imposibles. Los combatientes humanos enfrentaron a criaturas enjambre en combate cuerpo a cuerpo utilizando tácticas que dependían de la velocidad y la agresión en lugar de una abrumadora potencia de fuego. Los infantes de marina humanos libraron batallas cuerpo a cuerpo en gravedad cero usando cuchillos y garrotes cuando sus armas se quedaron sin municiones. Lo más impactante de todo es que los humanos parecen disfrutarlo. «Almirante Ketar», dijo el comandante Velnix, «los humanos se ríen durante el combate». «¿Por qué se ríen?» Ketar observó las exhibiciones de batalla y se dio cuenta de algo que lo enfrió hasta la médula. «No están luchando por sobrevivir, comandante. Están peleando porque son buenos en eso». El capitán Marcus Rodríguez, al mando de la nave humana Defiant, informó al almirante Vázquez después de destruir a su tercera criatura enjambre. «Señora, tengo que decir que esto es lo más divertido que he tenido desde los juegos de guerra de la Academia». «¿Entendido, capitán?». Vázquez respondió. «Intenta contener tu entusiasmo hasta después de que hayamos ganado». La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la formación de enjambre del vacío que había destruido docenas de flotas de la coalición se dispersó por el espacio. Miles de criaturas enjambre habían sido destruidas, y el resto se retiraba hacia el borde galáctico. La flota de la coalición había perdido exactamente 0 barcos. El almirante Ketar Vázquez dijo a través del enlace de comunicación: «Creo que necesitamos tener una conversación más larga sobre cómo funcionará esta guerra». En el buque insignia de la coalición, oficiales alienígenas de docenas de especies miraban sus exhibiciones. Acababan de ver a una fuerza número 140 del tamaño de su enemigo obtener una victoria completa. Habían visto morir criaturas que pensaban que eran imparables como cualquier otro ser vivo. Pero lo más inquietante de todo es que habían visto a sus salvadores luchar con una alegría y eficiencia que les recordaba porque la Tierra había sido marcada como un mundo de muerte de clase X. Los mundos de la muerte de la Tierra habían llegado, y eran todo lo que la galaxia temía que fueran. La noticia de la victoria humana se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. Por primera vez en 3 años, los mundos de coalición recibieron informes de una gran batalla ganada en lugar de perdida. Lo imposible había sucedido. Alguien había derrotado al enjambre del vacío. La doctora Jennifer Walls bajó del barco de transporte en la estación Harmony, el cuartel general militar de la coalición. Ella era la xenobióloga principal de la Tierra, enviada a trabajar con científicos alienígenas para aprender más sobre el enemigo. Lo que encontró la conmocionó más que a los propios extraterrestres. «Los has estado estudiando mal», le dijo al equipo científico de la coalición durante su primera reunión. La habitación estaba llena de seres de una docena de especies diferentes. Toda una resolución brillante. Buscadores que habían pasado años tratando de entender el enjambre. La doctora Lisa Tera, el ser cristalino que se desempeñaba como científica principal, brillaba tenuemente confundida. «¿A qué se refiere, doctora? ¿Walls?» Jennifer levantó pantallas holográficas que mostraban criaturas enjambre. «Has estado tratando de comunicarte con ellos. Has estado buscando formas de coexistir pacíficamente, pero mira su biología». Señaló varias partes de la anatomía de la criatura. Todo en ellos está pensado para el consumo y la reproducción. No tienen estructuras sociales. No construyen arte ni cultura. Existen solo para comer y multiplicarse. Pero seguramente toda vida tiene valor, dijo el doctor Mortin, un ser parecido a una planta cuya especie nunca había conocido conflictos. Debe haber una manera de encontrar la paz. Jennifer lo miró con la paciencia de alguien explicando algo obvio a un niño. «Doctor, en la Tierra aprendimos que a veces la paz no es posible.
A veces tienes depredadores que solo se pueden detener convirtiéndose en mejores depredadores. Los científicos extraterrestres estaban perturbados por este concepto. Su especie había evolucionado más allá de las relaciones entre depredadores y presas hace millones de años. La idea de estudiar algo para matarlo de manera más eficiente les era ajena. En la Tierra, Jennifer continuó, tenemos criaturas llamadas tiburones. Han existido durante 400 millones de años. Son máquinas de matar perfectas, pero aprendimos a cazarlas cuando era necesario. Estudiamos sus debilidades, no para ayudarlos, sino para protegernos de ellos. Ella sacó nuevos datos de la reciente batalla. Las criaturas del enjambre tienen 3 debilidades principales. En primer lugar, no pueden adaptarse a las armas cinéticas porque nunca las han encontrado. En segundo lugar, dependen de la comunicación de la mente colmena que puede interrumpirse. En tercer lugar, están diseñados para el combate espacial, no para la lucha terrestre. La doctora Velia, un ser elegante que parecía una luz viviente, preguntó, ¿cómo nos ayuda esto? Significa que podemos enseñar a tu gente a luchar contra ellos de manera efectiva, respondió Jennifer, pero tendrás que aprender a pensar como humanos. Mientras tanto, los asesores militares humanos comenzaron a trabajar con las fuerzas de la coalición en toda la galaxia. El choque cultural fue inmediato y dramático. El coronel Jack Thompson se paró frente a un grupo de oficiales serianos en su mundo natal. Los apirianos eran seres altos y elegantes con habilidades telepáticas. Se habían ofrecido como voluntarios para aprender tácticas militares humanas. Lo primero que debes entender, les dijo Thompson, es que en la guerra el objetivo es romper cosas y lastimar a las personas. Todo lo demás es secundario. El comandante Elar, un sapiriano de piel plateada y ojos grandes, parecía perturbado. Coronel Thompson, nuestra especie no se ha involucrado en violencia durante más de 10.000 años. ¿Cómo podemos aprender a lastimar a los demás? Porque si no lo haces, te harán más daño, respondió Thompson sin rodeos. Al enjambre no le importa tu naturaleza pacífica. Te ven como comida. El entrenamiento fue difícil para ambas partes. Los extraterrestres tuvieron que aprender conceptos que iban en contra de millones de años de evolución pacífica. Los humanos tuvieron que aprender a trabajar con seres que consideraban que la violencia era físicamente dolorosa de contemplar. Pero poco a poco empezó a funcionar. La capitana Lisa Park dirigió el primer equipo conjunto de ataque alienígena humano en una redada en un barco explorador de enjambre. Su equipo incluía 3 infantes de marina humanos y 2 telépatas apirianos. Recuerde, ella le dijo al comandante Beltar cuando se acercaban a la nave enemiga, usa tu telepatía para coordinar nuestros movimientos, no para tratar de entender el enjambre. No son capaces de pensar racionalmente. La redada fue un completo éxito. Los zefirianos usaron sus habilidades mentales para dar a los marines humanos una conciencia situacional perfecta, mientras que los humanos proporcionaron el conocimiento táctico y la potencia de fuego necesarios para destruir el objetivo. Funcionó, dijo Beltar asombrado después de la batalla. Luchamos como una sola mente con múltiples cuerpos. Esa es la idea, respondió Park. Los humanos aprendieron a trabajar en equipo cazando en manadas. Ahora eres parte de nuestra manada. Programas de capacitación similares comenzaron en todo el espacio de la coalición. Los pacíficos llamadores de mareas aprendieron tácticas de asalto anfibio. La gente de granito rocoso descubrió las ventajas de las demoliciones y la guerra de asedio. Los luminari basados en la energía descubrieron que podían interrumpir las comunicaciones de enjambre de una manera que los humanos no podían, pero no todos se sentían cómodos con los cambios que el almirante Qatar se reunió en privado con el almirante Vázquez en la estación Harmony. Se sentaron en la oficina de Qatar, que estaba decorada con arte de docenas de mundos pacíficos. Almirante Vázquez, debo hablar honestamente con usted. Kate dijo, tu gente asusta a mis oficiales. ¿De qué manera? Preguntó Vázquez. Ayer vi a uno de sus infantes de marina demostrar técnicas de combate a mi equipo de seguridad. Rompió un maniquí de entrenamiento por la mitad con sus propias manos. Luego sonrió y preguntó si alguien quería probarlo por sí mismo. Vázquez asintió. Ese sería el sargento Rodríguez. En realidad, es uno de nuestros instructores más amables. ¿Más gentil? La voz de Kate se elevó ligeramente. Almirante, habló de matar soldados enemigos como si fuera un deporte. Para él, en cierto modo lo es. Vázquez admitió. Los humanos siempre han convertido la guerra en una competencia.
Así es como nos mantenemos motivados durante las peores partes del combate. Kate Farr se quedó callado por un momento. Estoy agradecido por su ayuda. Verdaderamente agradecido. Pero me pregunto qué pasará con la galaxia cuando termine esta guerra. ¿Se contentará su gente con regresar a su mundo natal? Vázquez consideró la pregunta cuidadosamente. Almirante, los humanos hemos estado librando guerras durante toda nuestra historia. Somos buenos en eso porque hemos tenido mucha práctica. Pero también hemos aprendido algo importante. La mejor manera de poner fin a una guerra es ganarla por completo. ¿Qué significa eso? Significa que no solo vamos a ahuyentar al enjambre, vamos a eliminarlos por completo. Y luego nos aseguraremos de que nada como ellos pueda amenazar a la galaxia de nuevo. Esta conversación estaba ocurriendo en mundos en todo el espacio de la coalición. Las especies pacíficas estaban aprendiendo a luchar, pero también estaban aprendiendo a temer a sus maestros. En el mundo acuático de Acuatica, los infantes de marina humanos enseñaron a los guerreros recolectores de mareas a usar explosivos submarinos. Las personas que llamaron a Taid quedaron asombradas por la efectividad de las técnicas, pero perturbadas por T. El humano instruye el entusiasmo por la destrucción. El sargento Williams realmente disfruta volar cosas, informó el capitán Tidalbave a sus superiores. Habla de ello como si fuera una forma de arte. En las cuevas de cristal de Luminos, ingenieros humanos trabajaron con gente de granito para desarrollar nuevas técnicas de minería que podrían usarse para destruir estructuras de colmenas de enjambre. Los resultados fueron efectivos más allá de todas las expectativas. Los humanos piensan en formas de romper cosas que nunca se nos ocurrieron, dijo el maestro artesano Stoneart. Es como si la destrucción les fuera natural. A medida que continuaba la guerra, más especies de la coalición comenzaron a ver resultados. Fuerzas alienígenas humanas combinadas ganaron batalla tras batalla. El enjambre, que parecía imparable, comenzó a retirarse de los mundos centrales de la coalición. Pero con cada victoria, la galaxia cambiaba un poco más. Especies que habían sido pacíficas durante milenios comenzaron a desarrollar tradiciones militares. Jóvenes extraterrestres que nunca habían conocido conflictos se ofrecieron como voluntarios para aprender técnicas de lucha humana. La fabricación de armas, casi desconocida en el espacio de la coalición, se convirtió en una industria importante. Dr. Wall se reunió con sus colegas extraterrestres después de 6 meses de investigación conjunta. La diferencia entre los científicos de la coalición fue dramática. Donde antes hablaban solo de paz y entendimiento, ahora hablaban de ventajas tácticas y debilidades enemigas. El Dr. Walls dijo: «Doctora, Lisa, he estado pensando en sus comentarios anteriores sobre las relaciones entre depredadores y presas. ¿Qué hay de ellos? Creo que ahora entiendo por qué su especie fue puesta en cuarentena. No solo peleas cuando es necesario. Piensas como depredadores todo el tiempo». Jennifer asintió. «Nos sirvió bien. Seguimos vivos y estamos ganando esta guerra». Sí, Lisa estuvo de acuerdo. Pero me pregunto si cuando termine esta guerra, ¿podrán dejar de pensar como depredadores? Era una pregunta que muchos seres de toda la galaxia comenzaban a hacerse. Los mundos de la muerte de la Tierra los habían salvado a todos. Pero al hacerlo, habían cambiado la naturaleza misma de la civilización galáctica. La galaxia estaba aprendiendo a luchar y no habría vuelta atrás. La batalla final comenzó en el borde de la galaxia, en una región del espacio donde no se mostraban estrellas. Aquí era donde el enjambre del vacío había construido su principal grupo colmena, una estructura masiva del tamaño de una pequeña luna hecha de los restos consumidos de 1000 mundos destruidos. El almirante Vázquez se paró en el puente del Indomable, mirando la exhibición táctica alrededor del grupo de colmenas. Millones de criaturas enjambres se movían en patrones complejos. Era la mayor concentración de fuerzas enemigas que nadie había visto jamás. Informe de estado de la flota. Ella ordenó que todas las naves humanas estuvieran listas para el combate, informó el comandante Kim. Las fuerzas de la coalición están en posición en las coordenadas 7 a 15. La flota combinada fue impresionante. 200 buques de guerra humanos trabajaron junto a 5.000 buques de la coalición. Pero lo que es más importante, las naves de la coalición ahora llevaban armas humanas y estaban tripuladas por extraterrestres que habían aprendido a pensar como guerreros. Almirante Keitvar, ¿está lista su gente? Vázquez preguntó por el enlace de comunicación. Tan listos como podemos estar, llegó la respuesta del buque insignia de la coalición. Mis oficiales han aprendido mucho de sus instructores. Pero, almirante, el tamaño de la fuerza enemiga,
Lo sé, dijo Vázquez. Por eso no vamos a luchar contra todos a la vez. El plan de batalla era típicamente humano. En lugar de un asalto directo, usarían el tamaño del enjambre contra ellos. La inteligencia humana había descubierto que el grupo de colmenas tenía un núcleo central que controlaba a todas las criaturas del enjambre. Si pudieran destruir ese núcleo, todo el enjambre colapsaría. Pero llegar al núcleo significaba atravesar millones de naves enemigas. Todos los barcos. Ella es la almirante Vázquez, anunció a toda la flota. Hoy, terminamos esta guerra, no ahuyentando al enemigo, sino destruyéndolo por completo. Algunos de nosotros no llegaremos a casa, pero nuestro sacrificio asegurará que ningún mundo pacífico tenga que enfrentar esta amenaza nuevamente. El ataque comenzó con un asalto de distracción en los bordes exteriores de la formación del enjambre. Los barcos de la coalición, ahora armados con armas cinéticas humanas, llamaron la atención de la mayoría de las fuerzas enemigas. Las criaturas del enjambre, siguiendo sus instintos, se movieron para abrumar a los atacantes. Esto dejaba un pasillo estrecho abierto al núcleo de los racimos de colmenas. Strikeforce Alpha, esta es tu ventana, ordenó Vázquez. Todas las naves humanas, síganme. 50 de las naves más rápidas de la Tierra dirigidas por el Indomable se lanzaron directamente al corazón de la formación enemiga. Se movían como aviones de combate en una vieja guerra terrestre, esquivando enormes criaturas enjambre y disparando a todo lo que se interponía en su camino. Detrás de ellos, las fuerzas de la coalición libraron la batalla de sus vidas. Los telépatas severianos coordinaban movimientos masivos de la flota con una precisión inhumana. Los ingenieros de Granite Folk detonaron explosivos cuidadosamente colocados que rompieron formaciones de enjambre. Los guerreros más altos de las mareas utilizaron su conocimiento de la dinámica de fluidos para predecir los patrones de movimiento del enemigo. Pero el costo fue enorme. Por cada criatura enjambre destruida, la coalición perdió naves y vidas. Almirante, estamos perdiendo la serenidad, informó el comandante Velnix del buque insignia de la coalición. El capitán Tidayer Deptun solicita permiso para embestir al acorazado enemigo. Permiso concedido, respondió el almirante Ketar, aunque le dolía decirlo. Que las corrientes profundas lo lleven a la paz. La coalición había aprendido a luchar, pero también había aprendido a sacrificarse. Mientras tanto, la fuerza de ataque humano se adentró más en el grupo de colmenas. La estructura era masiva y extraña, hecha de materiales orgánicos que pulsaban con energía oscura. Pasillos lo suficientemente grandes para naves espaciales atraviesan su interior como las venas de alguna criatura cósmica. Objetivo confirmado, anunció el operador del sensor. Núcleos centrales directamente por delante 2.000 metros. Pero entre ellos y el núcleo, esperaba un último grupo de criaturas enjambre. Estos eran diferentes a los demás. Más grande, más inteligente y claramente diseñada para proteger los sistemas más importantes de la colmena. Todos los barcos, energía de emergencia a las armas, ordenó Vázquez. Vamos a tener que atravesarlos. El asalto final fue brutal. Naves humanas dispararon todo lo que tenían, destrozando enjambre. Defensores con rondas de cañones de riel y torpedos nucleares. Algunas de las embarcaciones humanas fueron destruidas en los combates. Sus tripulaciones morían sabiendo que lo habían dado todo por la victoria. El capitán Rodríguez, al mando del Defiant, logró acercar su nave lo suficiente al núcleo como para desplegar un grupo de abordaje. Esto es todo, gente, les dijo a sus marines. Plantamos las cargas de antimateria y salimos. Así de simple, pero no fue sencillo. El interior del núcleo de la colmena estaba lleno de criaturas enjambre como ninguna otra a la que se habían enfrentado antes. Estas eran las criaturas originales, las primeras de su tipo, y lucharon con una desesperación que sorprendió incluso a los humanos. La sargento Santos condujo a su escuadrón por pasillos que parecían latir con vida malévola. Las paredes estaban cubiertas de crecimientos orgánicos que se movían y retorcían. El aire estaba lleno de sonidos extraños que dolían al escucharlos. Mantén la concentración, les dijo a sus marines. Es solo otra caza de insectos. Plantaron las cargas en el corazón del núcleo de la colmena, una cámara llena de maquinaria orgánica pulsátil que controlaba todo el enjambre. A medida que trabajaban, más criaturas atacaban, pero los marines los mantuvieron a raya con la misma eficiencia que habían demostrado durante toda la guerra. Cargos establecidos, informó Santos. Tenemos que salir de aquí. Pero cuando intentaron retirarse, la colmena comenzó a colapsar a su alrededor.
La defensa final del enjambre fue derribar toda la estructura, con la esperanza de atrapar a las fuerzas humanas dentro. Todos los barcos, evacuación de emergencia, ordenó el almirante Vázquez. Todo se está viniendo abajo. La mayor parte de la fuerza de ataque humana logró escapar antes de que detonaran las cargas de antimateria. La explosión atravesó el núcleo de la colmena como un rayo, destruyendo la inteligencia central que había controlado el enjambre durante incontables siglos. A través de la galaxia, cada criatura enjambre simplemente dejó de moverse. Sin su mente colmena que los guiara, se convirtieron en nada más que drones sin sentido que se desplazaron por el espacio hasta que sus sistemas de soporte vital fallaron. La guerra había terminado. A raíz de esto, la galaxia tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. La coalición de mundos pacíficos todavía existía, pero ya no era verdaderamente pacífica. Todas las especies habían aprendido a luchar. Cada mundo tenía armas y soldados. Dr. Jennifer Wall se paró en la sala de observación de la estación Harmony, mirando las estrellas. Había pasado el último año estudiando el enjambre, aprendiendo todo lo que pudo sobre su biología y comportamiento. Ahora ese conocimiento parecía casi inútil. El Dr. Wall escuchó una voz detrás de ella. Se volvió para ver a la doctora. Lisa acercándose. La luz del ser de cristal era más tenue de lo habitual, un signo de pensamiento profundo. Hola, Listerra. ¿Cómo te estás adaptando a la paz? Eso es lo que quería discutir contigo, respondió el científico alienígena. ¿Es realmente paz? Mi gente ha construido fábricas de armas. Nuestros jóvenes aprendieron tácticas militares en la escuela. Nos hemos convertido en algo diferente de lo que éramos. Jennifer asintió. El cambio es difícil, pero a veces es necesario para sobrevivir. ¿Terminará alguna vez? ¿Volveremos alguna vez a ser como eran las cosas antes? Jennifer consideró la pregunta cuidadosamente. En la Tierra, tenemos un dicho: si quieres la paz, prepárate para la guerra. La galaxia aprendió esa lección por las malas. ¿Pero qué pasa ahora? Tu gente es la fuerza militar más fuerte de la galaxia. ¿Qué harán los humanos con ese poder? Antes de que Jennifer pudiera responder, el almirante Vázquez entró al salón. Parecía cansada pero satisfecha, como alguien que había completado un trabajo difícil pero necesario. El consejo está listo para su informe, almirante. Lisa dijo. ¿Qué informe? Preguntó Jennifer. El Consejo Galáctico se reúne para decidir el papel de la Tierra en la galaxia de la posguerra. Vázquez explicó. Nos están ofreciendo membresía plena en la coalición con una condición. ¿Qué condición? Nos convertimos en la fuerza militar permanente de la galaxia. Cada vez que hay una amenaza que los métodos pacíficos no pueden manejar, nos llaman. Jennifer pensó en esto. ¿Y qué les dijiste? Vázquez sonrió. Les dije que nos sentiríamos honrados de servir. Pero también les dije algo más. ¿Qué? Que haremos el trabajo a nuestra manera. Protegeremos los mundos pacíficos, pero no nos convertiremos en su fuerza policial. Lucharemos cuando sea necesario luchar, pero no comenzaremos guerra solo porque alguien nos lo pida. El resplandor de la doctora. Lisatera se iluminó ligeramente. ¿Estás diciendo que los humanos usarán su fuerza de manera responsable? Estoy diciendo que los humanos han aprendido algo de miles de años de guerra, respondió Vázquez. Los mejores guerreros son los que saben cuándo no pelear. En los meses siguientes, la Tierra estableció bases militares en todo el espacio de la coalición. Los instructores humanos continuaron entrenando fuerzas alienígenas, pero también les enseñaron conceptos humanos de honor, moderación y protección de los inocentes. La galaxia había cambiado para siempre. La era de la paz pura había terminado, pero algo nuevo había comenzado. Una época en la que la paz estaba protegida por aquellos lo suficientemente fuertes como para defenderla. El almirante Ketvar, que ahora trabajaba en estrecha colaboración con las fuerzas humanas, a menudo pensaba en la ironía de su situación. Habían pedido ayuda a las especies más peligrosas que conocían. Y esos seres peligrosos no solo los habían salvado, sino que les habían enseñado a salvarse a sí mismos. Los mundos de la muerte de la Tierra aparecieron cuando más los necesitábamos, le dijo a su personal durante una de sus sesiones informativas habituales. Ahora hacen guardia en las fronteras de nuestra civilización, asegurándose de que nunca más tengamos que esperar desesperadamente a que alguien nos salve. Y en los profundos archivos de la coalición, la entrada de la Tierra se cambió por última vez. Ya no decía mundo mortal de clase X en